no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Bueno, pues ahí está el jaloneo, estira y afloje constante entre México y Estados Unidos, sí, pero ahora también con el ingrediente de Canadá. Ha sido más fácil, para no asumir esa responsabilidad, buscar el pleito afuera, ¿no? Envolverte en esta bandera de la soberanía y del nacionalismo. Claro que es más rentable y es más taquillero, pero es poco responsable. Lo que ocurrió los 6 años pasados es que perdimos todas las interlocuciones en Estados Unidos. Entonces no tenemos interlocuciones con medios, y el presidente le decía al New York Times que era un pajín, al Washington Post, al Wall Street Journal, todos eran pajines. Entonces, claro, la golpiza, para decirlo suavemente, que nos estamos llevando como país en Estados Unidos es muy difícil de defender, aunque la realidad también se encarga de hacerlo más difícil. No terminamos de asumir que somos América del Norte. Hasta que no asumamos que somos América del Norte, que nuestra región geopolítica es América del Norte. Nuestros socios, nuestros intereses. La relación está en un estado difícil. Con Canadá hemos tenido tradicionalmente una buena relación, se ha descompuesto. Creo que hay que recordar que antes de esta semana intensa de declaraciones, reuniones, etcétera, pues hubo un desencuentro cuando se aprobó la reforma judicial y los embajadores de Canadá y Estados Unidos hicieron declaraciones críticas. Pero bueno, pues la 4T ha seguido, ya está terminando de desaparecer a los organismos autónomos, algunos de ellos previstos en el TEMEC como una obligación de las partes, y eso tampoco ayuda. La crisis de los opioides, del consumo de opioides en Estados Unidos es producto de las farmacéuticas. Hay documentos, está reconocido por asociaciones, de cómo algunos medicamentos para el dolor que utilizaban ya opioides químicos o que tienen una composición química similar a los opioides, se originó incluso una demanda que ganaron quienes demandaron a una empresa farmacéutica porque hicieron campañas para consumir este medicamento, que no era el fentanilo, pero era un medicamento que inicia con estos medicamentos que no curan el dolor, sino que minimizan el dolor por cierto tiempo cuando se consumen. Y está reconocido por asociaciones médicas que ahí comienza la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos, provocado por esta gran campaña que se hizo en donde se promovía que se usara este medicamento como si fuera algún otro medicamento para el dolor. Y de ahí comienza a desarrollarse este consumo que termina con esta crisis terrible de consumo de fentanilo, que es 100 veces más adictiva. Justin Trudeau habló por teléfono cuando Claudia Sheinbaum apenas le estaba mandando una carta. Después habla Claudia Sheinbaum con Donald Trump y ahora Justin Trudeau se reúne en Mar-a-Lago con el presidente Donald Trump. Es decir, hay que entender cómo opera Donald Trump. Yo entiendo que los canales diplomáticos son importantes y que las cartas y las llamadas y tal, pero de pronto esa diplomacia, entendiendo cómo es el presidente electo de los Estados Unidos, pues es como le tienes que jugar. Nuestro país está en la mira y el gobierno de Claudia Sheinbaum no debe minimizar el riesgo o creer que con solo datos y argumentos contendrá al bravucón. El gobierno de Sheinbaum no parece estar preparado para lo que enfrentará, que no se encara solo con diplomacia epistolar, con una llamada telefónica o con una confiscación simbólica de productos chinos en el centro. A Trump no le bastará la política performativa, ni los mensajes mañaneros, ni los argumentos razonables que ella redactó en su carta. Ojalá que la presidenta comprenda lo que le pasaría al país y a su gobierno si nos expulsaran del TEMEC. El día que Trump anuncia los aranceles, a las 2 horas
Justin Trudeau de Canadá estaba hablando con Trump. Pues sí, A Claudia Sheinbaum le tomó 2 días. así es. Cuando aquí estaba festejando la llamada de Sheinbaum con Trump, ya estaba ya cenando Trudeau con Trump para alivianar, decirle, oye, con un mensaje, México es una cosa, o sea, casi le está diciendo, pues échate a México, pero tú y yo somos amigos. Continúan los ataques al gobierno de México y ahora a Estados Unidos se le suma Canadá. Vamos a hablar de esto. Esto es En Red. Bienvenidas a otro episodio de En Red. Somos Alina Duarte y Oscar Camacho. Hoy no está Azul, pero le mandamos un gran abrazo. Nos acompañará en la siguiente emisión. Y bueno, pues en los últimos días hemos visto en el contexto de estas amenazas que había lanzado el presidente electo. Hay que recordar que todavía es electo, no todavía es el presidente de Estados Unidos, pero ya nadie habla de Joe Biden. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una serie de amenazas a México y a Canadá de imponer una serie de aranceles del 25%, además de deportaciones masivas, cerrar las fronteras. Y las respuestas no se hicieron esperar. Por parte de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo, México va a estar firme, vamos a dialogar. Le llamó por teléfono mientras el presidente canadiense decidió, el primer ministro canadiense Justin Trudeau decidió volar a Miami para que lo recibiera Donald Trump en su residencia en Mar-a-Lago, en donde no quedó muy claro si sí se iban o no a imponer estos aranceles hacia Canadá. Pero se trató de una reunión tensa de la cual pues varios funcionarios, incluido el primer ministro, habrían exclamado que pues Canadá no es como México, en una lógica pues bastante clasista y sobre todo xenófoba, propio de muchos personajes ahora del norte global. Y bueno, ante eso la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, a México se le respeta. Así que hemos visto ya en estos últimos días, querido Oscar, cómo es que no ha sido la misma respuesta. Primero, continuando en lo que hablábamos en el episodio pasado, la respuesta a un Donald Trump, ¿no? Vimos a una presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo abordábamos, bastante firme en esta respuesta, de decir, vamos a negociar, a Estados Unidos no le conviene definitivamente implementar esta serie de aranceles, pero ahora viene México, viene Canadá y una serie de funcionarios canadienses a decir incluso y a pedir que se saque a México del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México, Canadá. ¿Cuáles son tus impresiones ahora de estas declaraciones que vienen desde Canadá? Bueno, creo que tiene varias lecturas, Alina. La primera que yo marcaría es que es muy peligroso y vamos a tener 4 años de tener que lidiar con alguien que tiene como una multiplicidad de caras, que es Donald Trump, ¿no? Hay una parte que a mí me parece la peligrosa, que es, no solo estamos tratando con el presidente del país más poderoso del mundo en términos militares, ¿no? Ya en términos económicos ya lo dudaría mucho, pero por lo menos en términos militares. Si fuera un presidente, digamos, que hubiera dado hasta ahora muestras de tener un cierto equilibrio psiquiátrico, un cierto equilibrio psicológico, emocional, pues creo que tendríamos que atendernos básicamente a todo lo que son las llamadas, los signos, las señales de la relación económica, política, ¿no? En términos normales. Pero como ha dado muchas muestras de locura, Donald Trump, creo que lo difícil va a ser lidiar precisamente con un personaje que yo sí creo que está afectado de sus facultades mentales, pero además con una sociedad que le está perdonando todo y que le está exigiendo precisamente que tome muchas de las medidas que hoy están alarmando a México y al mundo, como hemos visto ya incluso con sus amenazas en contra de Hamas en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, creo que lo que ha venido haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy inteligente y muy firme. No se ha embarcado en una posición de choque frontal permanente,
pero al mismo tiempo no ha dejado pasar ni una de las expresiones que eventualmente vulneren la soberanía nacional o pongan en riesgo la posibilidad de que las relaciones económicas sufran un traspié severo, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido hasta ahora me ha parecido muy inteligente la actitud y muy firme la actitud de Claudia. Va a ser el tono, me imagino, creo que esto que estamos viendo va a ser el tono de 4 años, de los próximos 4 años, en donde Donald Trump esté en la presidencia de Estados Unidos, y va a ser muy difícil, pero muy difícil, de verdad, creo que incluso va a ser más difícil, le va a tocar a Claudia Sheinbaum una etapa de 4 años incluso más difícil que la que le tocó al expresidente López Obrador. Y López Obrador pues la supo torear muy bien, muy bien. Pero creo que este cuate hoy regresa con un ánimo beligerante, con mayor locura. La verdad, yo no ubico su situación en una situación de locura, pero no me extraña. Muchas veces, y en términos incluso sociológicos, pues quienes ocupan el escaño alto del poder es porque abajo hay una pirámide social que lo soporta y él representa a esos, ¿no? Entonces en Estados Unidos hay que decirlo de una manera abierta, hay gente muy buena y todo, pero también hay una sociedad enferma desde hace mucho tiempo, enferma de poder, enferma de codicia. No estoy hablando de enfermas ni siquiera del consumo de estupefacientes, porque no hablo de eso, no, hablo de una sociedad que como un imperio de pronto sienten como sociedad que tienen derecho a agredir a cualquier nación del mundo si sus intereses están en riesgo, ¿no? Entonces allá, en este momento, están viendo cómo los puede representar un personaje que los regrese otra vez a sentir eso que en algún momento dijeron que era la grandeza de los Estados Unidos. Pero volviendo un poco, porque hay mucho que desglosar de lo que acabas de decir, volviendo un poco a Justin Trudeau, también enmarcar, ¿no?, que esta necesidad que tiene este primer ministro y secuaces dentro del gobierno para decir hay que irnos en contra de México, hay que poner a México en medio, hay que un poco ver cómo le hacemos para que no se vaya contra nosotros, un Donald Trump, ¿no?, que señalas en esta necesidad de que también tiene de negociar, ¿no? Por eso hace estos anuncios con tanta anticipación. También leer el factor de Canadá en medio ya de una carrera presidencial, que no se nos olvide que Justin Trudeau el próximo año, en octubre del 2025, estará buscando nuevamente la reelección, ¿no? Ahí, si fuera Venezuela, si fuera Cuba, ya estarían hablando de dictadura, pero no es así. Tirano. El tirano, ¿no? El ambicioso de poder. Pero bueno, en el caso de Canadá eso nunca pasa. Sin embargo, le está pasando bastante difícil, ¿no? Primero porque ha sido criticado por una vida lujosa, por la política en torno a Palestina ha sido terrible, pero también incluso el incremento del costo de vida de las y los canadienses, el incremento también de la pobreza, y vuelvo a insistir en que lo que está pasando en el resto del mundo no es lo que está pasando aquí en México, donde esta semana veíamos que nuevamente se va a aprobar el aumento del salario mínimo, que hemos visto una serie de programas sociales, la llamada austeridad republicana. Eso no está pasando, ¿no?, que se tiene controlada la inflación. En el caso de Canadá, pues también se vio afectado con todo este proceso inflacionario que se dio a partir de la guerra en Ucrania. Hemos visto también el encarecimiento de la vida, e incluso, tengo entendido, cerca de 1 de cada 4 canadienses viven en condiciones de pobreza. Ante eso, Justin Trudeau quiere volver a ser primer ministro, tiene encuestas que lo sitúan con 70% de desaprobación, apenas le estarían apoyando al Partido Liberal un 23, 25 en el mejor de los casos, señalan las encuestas, a la reelección. Y ahí es en donde también lo ligo con esto que venías diciendo, Oscar. Canadá, con la posibilidad de girar a la derecha o incluso tal vez a la ultraderecha con estos sectores que pueden hacer alianzas, pues tendría un panorama también en ese sentido la doctora Claudia Sheinbaum, que a pesar de la aprobación que tiene en el país, bueno, en las relaciones comerciales con Canadá, con Estados Unidos, pues se vería también bastante complicado. Aún así, yo creo que la situación hoy de México dista de ser incluso a la que tenía con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, México hoy es el primer socio comercial también de Estados Unidos, y eso no hay que perderlo de vista, porque Trump no puede negociar igual con México que como cuando fue presidente a partir del 2017. Claro.
el tema de las relaciones, no solamente comerciales, sino también culturales, ¿no? Que es lo que ha hecho mucho énfasis la presidenta, que también México, pues obviamente bien cuando puede redistribuir sus relaciones comerciales con otros países, pues no es menor también no solo el tránsito comercial, sino las remesas que se envían desde Estados Unidos, ¿no? El intercambio entre 41 millones de mexicanos también viviendo allá de primera, segunda y tercera generación. Entonces, también se mira un momento ya no solo donde tenemos que meter en la ecuación a Estados Unidos, sino también un posible viraje a la derecha. No es como que Justin Trudeau fuera muy revolucionario de izquierda, eso creo que coincidimos. Bueno, hay quienes sí piensan así, ¿no? Claro. Leías hace rato una descripción que hacía, si no me equivoco, Denise Dresser. Canadá, Canadá. Es un artículo publicado por Denise Dresser en 2017 que dice en el Reforma, Canadá, país liberal, país tolerante, país incluyente, país compasivo. Mientras Estados Unidos cierra puertas, Canadá las abre. Mientras Trump transita el autoritarismo, Canadá salvaguarda la democracia, ¿no? Y se queja aquí también Denise Dresser del trato a los mexicanos por parte de Canadá, pero bueno, es claro que a Canadá le perdona muchas más cosas, claro, ¿no? Porque hay un Justin Trudeau que también le lavó la cara a esas mineras que vienen aquí y destrozan absolutamente todos sus capitales transnacionales, pero pues es que son liberales, ¿no? Sí. Ya con ser liberales ya les perdonan todo. Sí, yo creo que está muy claro que difícilmente en una potencia mundial podríamos nosotros establecer que hay como gobiernos de izquierda en el capitalismo o cargados hacia la izquierda. Creo que Canadá a mucha gente le parece un país como lo señala ahí Denise Dresser, pero no se dan cuenta que al final del día también lo que cuidan pues son sus intereses directamente y son países pues que viven también de grandes corporativos que explotan a distintos recursos humanos y naturales en distintas partes del mundo. Y gracias a esa gran riqueza que es después llevada hacia esos países es que muchos de sus habitantes tienen el privilegio que no tenemos muchos en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces me parece que la idealización de Justin Trudeau como un presidente que podría ser aliado de México se ha caído absoluta y totalmente para los sectores que pensaban eso en algún momento determinado, como Denise Dresser, ¿no? Pero también lo hemos visto recientemente, Alina, como la opinocracia vinculada al corporativismo en México, a los grandes intereses, quisieron satanizar a Claudia Sheinbaum por sus primeras reacciones, por hablar únicamente, primero enviando una carta y luego con una llamada telefónica. Y cuando vieron que Justin Trudeau fue a buscar a Trump a Miami, dijeron, bueno, vean cómo este presidente de Canadá sí toma acciones rápidas para proteger a su país. Y después, bueno, chasco que se llevaron con el resultado de esa reunión, donde incluso creo que lo más jocoso, si le pudiéramos llamar así, pero no es tanto, es lo que trascendió de esa reunión donde Donald Trump le habría dicho a Justin Trudeau que por qué mejor no pensaban en ser el estado número 51 de la Unión Americana, ¿no? En plan de broma, pero pues En broma, ¿no? Porque después en su red social, Social, sube esta foto, claro, él parado, ¿no? Con la bandera de Canadá atrás, que bueno, es que en realidad sí ha funcionado y eso se nos olvida y también hay que quitar esas caretas, ¿no? Que sí han funcionado como colonias de Estados Unidos, sí, por la vía de los hechos. Sea en consecuentar el genocidio en Palestina, en consecuentar la guerra contra Rusia, ¿no? El caso de la Unión Europea es tristísimo. Estados Unidos los ha embarcado en cuanta guerra y conflicto desea. Sí. Los europeos no han dicho nada. Así es. Bueno, con Canadá no era muy diferente. Sí, no. Entonces creo que ha quedado muy claro que no podemos y no debemos seguir ejemplos que no correspondan a nuestra propia circunstancia y con nuestras propias características y con nuestra propia clase política y nuestro propio gobierno. Como tú acabas de señalar, yo creo que en este momento el gobierno de Justin Trudeau tiene menos apoyo en términos de legitimidad porque no tuvo ni siquiera
si yo no mal recuerdo, el 35% de los votos de los canadienses cuando se volvió a reelegir. Y aquí tenemos una legitimidad muy grande para Claudia Sheinbaum. Entonces, partiendo de eso, claro que somos diferentes, claro, sin duda que somos diferentes en muchas cosas, afortunadamente. Y creo que una de las grandes fortalezas que en este momento tiene Claudia Sheinbaum es el respaldo popular, precisamente, para poder tomar decisiones que van a ser difíciles, sin duda, en muchos casos de la relación con Donald Trump. Pero claro que somos muy diferentes, y quienes hoy en los medios de comunicación le apuestan a que sigamos el modelo de Justin Trudeau para negociar con Donald Trump, creo que ya se les cayó. Y hay uno de los grandes temas que hay que seguir desmitificando, que es el tema del fentanilo, ¿no? El fentanilo ha sido usado por Donald Trump para seguir atacando y en general el tráfico de drogas, claro, para seguir atacando a México cuando se olvida que es justamente ese tráfico se debe al consumo en Estados Unidos, pero también ayuda a este momento en que se mete Canadá de metiche a decir que la crisis también no solo existe en Estados Unidos, sino también en Canadá. Entonces, por ejemplo, estas cifras son tremendas, ¿no? Porque hay que recordar que Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto Nacional del Abuso de Drogas del propio Estados Unidos, las muertes por sobredosis relacionadas con opioides, ¿no? Que ya era una crisis desde hace muchísimo tiempo, pasaron de 3.442 en 1999 a 17.000 en 2017. Pero eso es, o sea, digamos, con nada comparado con el caso también de Canadá, que en 2022 Canadá registró 7.500 muertes por opioides, solo en 2022 casi 3 veces más que en 2016, cuando comenzó el seguimiento nacional de esta situación. Es algo que sigue creciendo, ¿no? Claro. Esto es solo por fentanilo en el caso de Canadá, para que no se nos olvide que también en Canadá se está produciendo, se está consumiendo y distribuyendo el fentanilo específicamente, porque recordemos que hace unos días también este artículo del New York Times en donde hablan de los laboratorios en México, pues incluso hace la broma la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que casi lo sacaron de la serie de Breaking Bad, ¿no? Y que de ahí ella hace referencia a esta serie, porque no se habla del desmantelamiento en tan solo 2 meses, daban cifras durante esta semana de, si no mal recuerdo, son 43 los laboratorios desmantelados, pero también se refirió a la mayor incautación de fentanilo en la historia de México, con más de 1 millón más de 1 tonelada que fue decomisada. Eso, bueno, habla primero de cómo la llegada también de Claudia Sheinbaum ha priorizado también el tema de la seguridad, el tema del tráfico de drogas, que sabemos que es algo que no solamente va a utilizar Estados Unidos, o incluso ahora con todo el cinismo, Canadá, viendo estas cifras, sino también la derecha mexicana en relación con esos gobiernos. Recordemos a un Marco Cortés, presidente del PAN en ese momento, diciendo que había que tipificar el narcoterrorismo, no, ya era senador, el narcoterrorismo, ¿no?, como delito, justamente para simplificar una invasión estadounidense y darle herramientas a esa ultraderecha de Estados Unidos para poder tomar cartas en el asunto. Entonces, pues al parecer como que tiene flanqueado por todos lados la presidenta Claudia Sheinbaum en tanto al tráfico de drogas, ¿no?, a la incautación, pero también con estas posturas de decir, por aquí no va a pasar, ¿no? Esto es injerencia. Entonces, creo que también se están tomando cartas en este asunto. Sí. Hay que recordar que el fentanilo es una sustancia que se produce también legalmente y que se sigue utilizando legalmente, y que gracias a esa legalidad y a la falta de previsión y a la hipocresía de los gobiernos estadounidenses, porque han sido varios los que han pasado por ahí, en Estados Unidos se convirtió en la sustancia activa de los medicamentos que empezaron a ser recetados por los psiquiatras, para que las personas, por los psiquiatras en un caso mayoritario, pero en términos generales, por los médicos que tenían pacientes con problemas de dolores, para atender los dolores del cuerpo, el fentanilo empezó a ser utilizado como medicamento. Llegó a ser tan grave el problema que murieron 80,000 personas
y hubo incluso cierres o clausuras de las empresas farmacéuticas, una de ellas vinculadas a Walmart, por ejemplo. Y durante el siglo que empieza, que estamos, hubo 80,000 muertos por fentanilo por sobredosis y por empastillamientos, pero son empastillamientos legales. Entonces, controlar, lo que se habla de la guerra contra el fentanilo es el control del fentanilo que le están adjudicando a China, de llegar de China ese fentanilo, para ser utilizado en drogas ilegales. Pero la parte legal ha sido más grave hasta ahora que el tráfico de fentanilo ilegal. No estoy defendiendo el tráfico de fentanilo ni nada, solo estoy queriendo ubicar que el gobierno de Estados Unidos protegió a todas las farmacéuticas que en las últimas décadas han usado el fentanilo para aminorar los dolores o enfermedades donde hay algún dolor de la gente, sobre todo de la tercera edad. El empastillamiento se ha convertido en uno de los graves problemas en la gente de la tercera edad, que empiezan y siguen recurriendo al fentanilo para evitar los dolores. Dolores en algunos casos justificadamente bien utilizados, en otros pues a veces son dolorcitos y no, pues tome fentanilo, ¿no? 80,000 personas son los que han muerto por empastillamiento derivado del uso de este tipo de fentanilo. Entonces, es una hipocresía del gobierno de Estados Unidos cuando pretende adjudicarle a México que nosotros seamos los responsables de que no llegue el fentanilo allá, si también lo producen allá. Y que hay que señalar que, por eso digo, creo que ahorita México, atendiendo a todo esto, como que siento que es una estrategia muy integral que pocas veces vemos, ¿no? De cómo frenar ese injerencismo, pero con cosas muy, muy específicas. Incluso desde la Cámara de Diputados se está lanzando hoy en México esta iniciativa, no solo para prohibir el uso ilícito de fentanilo, sino también los vapeadores, que hemos visto que ya están por todos lados, ¿no? Son una cuestión de salud pública, una crisis, creo, de salud pública, no sé si crisis, pero que los vemos cada vez más seguido por todos lados, y que también está el caso del fentanilo. Entonces creo que se está tratando de blindar ahí en todo sentido, desde la Cámara de Diputados, desde la mañanera, tratando de explicar, pero además yo sigo fascinada con esos altos que le pone Claudia Sheinbaum, a decir como, y me da mucha risa porque hay una canción de Molotov que la gente ahora la recupera, ¿no? Para decir literalmente Claudia Sheinbaum dijo esto, porque pues sí, ¿no? Les dice como, a ver, ¿cómo vienen a decirnos a nosotros que paremos el tráfico de drogas? Lo estamos haciendo, aquí están las cifras, pero ustedes detengan ese consumo que está, ¿no?, desbordado en Estados Unidos, o el tema de la violencia, pues dejen de traficar armas. Claro. Porque por todos lados Claro. les dijo basta ya. Y ahora también lo vemos desde la legislación, lo vemos desde los decomisos de fentanilo. Creo que se está ahí protegiendo ante lo que va a ser los grandes temas, y a mí me parece que no solo es el tema del tráfico de drogas, sino el que a mí me parece ha sido y va a seguir siendo el gran talón de Aquiles de cómo solucionarlo con una estrategia integral, que se han dado muchos pasos, ¿no? Yo siempre creo que estos programas que se llevaron a cabo de México y Centroamérica en torno al tema de migración han sido bastante acertados, pero que ante la implicación de lo que hace Estados Unidos en toda la región, sean golpes de Estado, sean saqueos, sean sus empresas transnacionales canadienses y estadounidenses, pues también vemos que hay un gran flujo migratorio que México está diciendo, bueno, vamos a tratarlo de otra forma, pero que también va a ser uno de los grandes temas, y sobre todo cuando hemos visto tragedias también en territorio nacional, ¿no? De secuestros o de muertes, ¿no? En centros de detención migrantes. Entonces creo que ahí también habrá que presionar por la política migratoria con bastante dignidad del gobierno de México, pero que va a ser algo que obviamente Donald Trump no va a escatimar en seguir utilizando durante su próximo gobierno. Sí, y en esta parte a mí me parece muy grave las posiciones que de pronto se dan aquí en México en sectores opositores, porque generan una narrativa hacia el gobierno en turno verdaderamente de espanto, o sea, porque de pronto uno diría, bueno, tiene que haber ciertas cosas en las que tendríamos que estar de acuerdo, que es cómo defender nuestra soberanía, pero de pronto no. Y un ejemplo reciente ante la prohibición que ya se hizo en México de los vapeadores, que se acaba de aprobarse,
hay una narrativa, de pronto surge de manera así como muy espontánea, ¿no? Donde todo el mundo, todos los comentaristas de los grandes medios de comunicación se ponen como si de acuerdo y dijeran, es que no está mal que haya vapeadores, no deberían prohibirlos, no Hasta deberían... una legisladora se puso a usar vapeador allá en el Congreso de Movimiento Ciudadano. Sí, 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 y entonces uno dice, ¿será eso casual o será alimentado con el dinero de las grandes corporativos, ¿no? Entonces, creo que es parte también de un escenario en el que estamos viendo que por más que la historia les viene dando lecciones de dignidad, no entienden muchos de los opinadores que, bueno, no entienden porque efectivamente yo me imagino que hay dinero detrás de ellos, sí lo entienden, pero están dispuestos a vender su pluma. Pues que hay cosas en las que no podemos ir por caminos separados, o sea, no podemos enfrentar a Estados Unidos desde una posición de decir, bravo, que venga a Estados Unidos y nos invada aquí a México. Y pareciera ser como que lo están pidiendo a gritos, ¿no? Tanto que la misma presidenta ha dicho y dejado en claro, no va a haber una invasión de Estados Unidos. Aquí lo único que sí resulta preocupante es que a Trump se le dispare la locura real, no política, no su locura mental, y tengamos otro Hitler eventualmente que puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero desde un lado de racionalidad, pues tenemos que apostarle a que haya racionalidad precisamente en las propuestas, en las diferencias incluso, y en las negociaciones que se hagan. Y que ahí en esa recomposición siempre van a estar varios factores, ¿no?, sobre la mesa. Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía hace unos años, unas décadas, nuevamente poner sobre la mesa que Estados Unidos es una economía profundamente endeudada, Sí. ¿no?, que ahora pues con el tema de la inflación, con el tema de vivienda, de salud pública, la crisis de consumo de opiáceos, de fentanilo, pues el tema de las armas, ¿no?, que también hay un gran lobby que está sosteniendo que la gente se siga matando en Estados Unidos sin poner límite alguno. Ya abrieron otro flanco en Siria. Claro, y la industria militar que está feliz, ¿no? Y que ahí se ve quiénes realmente mandan, porque alguien como Joe Biden, incapacitado totalmente de tomar decisiones, que hayan decidido mandar misiles a Rusia, que estén desatando todo un conflicto serio en el Medio Oriente, con Siria, con Líbano, bueno, lo de Palestina es pues ya el horror de nuestro siglo, el horror. ¿no?, de nuestros tiempos. Así es. Entonces ahí se ve que son estos grandes lobbies los que... Y ahí lo de Palestina hay que señalar claramente, Alina, o sea, el brazo operador se llama Israel, pero en realidad ya hay que decirlo claramente, el artífice de la matanza contra los palestinos de Gaza se llama Estados Unidos. Y ha sido Estados Unidos y los misiles de Estados Unidos y la operación de Estados Unidos con los impuestos de las y los estadounidenses los que han sostenido este genocidio de más de 43,000 personas hasta la fecha y contando, ¿no?, también, porque esto no se detiene, es algo que no hay que normalizar. Y se viene el invierno. Esto va a ser, ya es brutal. Es brutal. Hemos visto que además la mayoría son mujeres e infancias que han sido asesinadas, pues en esta lógica de genocidio, ¿no?, de acabar con la reproducción del pueblo palestino. Claro. O sea, ha sido brutal. Hemos visto de todo, absolutamente de todo durante estos tiempos. Entonces, Estados Unidos está metido en esa lógica, pero el mundo también sigue cada vez más firme en que hay otras opciones. Hay un mundo que cada vez se desdolariza más. Hay un país como China, ¿no?, que bueno, también ahí fue importante el mensaje que le manda en esta necesidad también, ¿no?, económica de sostener vínculos con Estados Unidos por todo lo que hemos hablado. Pues manda un mensaje también decomisando, ¿no?, miles de cosas de contrabando aquí en la Ciudad de México que dice provenientes de China, pero bueno, China sigue siendo el segundo socio comercial de México. En su momento lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Hay que pensar en que nos tratemos como pueblos entre iguales, más allá de si es Estados Unidos, y lanzó claramente Andrés Manuel López Obrador un mensaje a que China estaba creciendo y que Estados Unidos nos necesitaba más de lo que nosotros a ellos, pero Estados Unidos quiere declararle la guerra a China definitivamente, a Rusia. Y ante ese panorama, pues también va a haber un gobierno de Donald Trump que no la tendrá tan fácil con la recomposición
de este mundo cada vez más multipolar. Pero bueno, aquí vemos que tienen a sus aliados, evidentemente, sea la bancada panista, sean los medios de comunicación que nos quieren hacer creer Que no es la entienden. Guerra Fría, Exacto. ¿no? Entonces, aliados todavía tienen, pero creo que ahí es en donde también hay que valorar que las respuestas de lo que muchos tenían dudas de cómo iba a ser, ¿no? De Claudia Sheinbaum, pues ha sido... Pues, Chique aliados, ¿no? Yo le diría, ya son, aliados. porque digo, Sí, chique sí, aliados en claro. términos numéricos, pero más bien los aliados fuertes son algunos sectores empresariales muy reaccionarios, ¿no? Y lo que está ahorita en juego, me parece que en mucho de que está motivando todo este discurso tan agresivo, tanto de Canadá como de Estados Unidos, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, lo cual no deja de resultar paradójico o hasta cuestionable que dos naciones que se erigen como defensoras de un capitalismo donde una de sus premisas fundamentales es el libre comercio, de pronto se conviertan en naciones que empiezan a pensar en aplicar aranceles, medidas proteccionistas. Entonces, pues como que uno dice, bueno, ¿son o no son defensores del libre comercio? Y ahí es en donde florecen personajes como los Milei, ¿no? O los Salinas Pliego, que están reunidos además Sí. ahorita en Argentina. Yo pensé que ibas a decir en la desgracia, con lo que le está pasando a Salinas. No, ya salió Salinas a decir que no es cierto, que es una campaña de descrédito en contra de él, que lo que hizo fue sacar sus acciones, como ya lo hizo en su momento Samuels y no sé quién más, y no están en quiebra. Bueno, ya salió a decir que no. Es un poco como en de, pues sí me caí, pero no me dolió tanto. Exacto. Pero pues está ahí con Milei, ¿no? Están ahí abrazándose y pasando amargo o no tan amargo trago, según como él lo quiera ver, porque para él esto no ocurrió. Pero estos personajes, también hay que decir que Estados Unidos ha impulsado muchos de estos discursos con Donald Trump, pues de anarcocapitalistas y en una lógica rarísima, ¿no? Que entre proteccionismo y no, y estas contradicciones que tú pones sobre la mesa, pero también que no se nos olvide, Donald Trump le ha dicho en varias ocasiones a Justin Trudeau que es un hipócrita. No es de su agrado de Donald Trump. Y entonces, ante la posibilidad también de que pierda las elecciones Trudeau el próximo octubre del próximo año, puede impulsar también hay una alianza con los sectores, como ya lo hizo aquí con Eduardo Veraste y a través de CIP, que no le ha funcionado, no ha logrado permear aquí, pero sí lo hizo con Milei, lo ha hecho con José Antonio Casta en Chile, con Jair Bolsonaro, con Nayib Bukele. Entonces, bueno, ahí también Trump puede jugar un papel importante. Y lo que me llama mucho la atención es que todavía no toma posesión y ya los discursos diplomáticos y de las relaciones internacionales ya están girando en torno a Trump. Sí. Pero lo grave es que están girando en torno a una serie de pronunciamientos que suenan siempre a locura. O sea, no ha llegado un presidente a los Estados Unidos a decir, a ver, vamos a ponerle reglas parejas al comercio internacional. No ha llegado un presidente que diga, vamos a frenar las guerras, porque está en su capacidad poder hacerlo como el presidente de la nación más poderosa. No hay un presidente que diga, vamos a buscar mecanismos para combatir el sobrecalentamiento global. O sea, no está llegando un presidente que esté fijando una agenda para mejorar el mundo. Está llegando un presidente que en sus primeros pronunciamientos ya puso a girar al mundo, pero en alerta, porque es un discurso belicista, es un discurso agresivo, es un discurso grosero, ¿no? Amenazante. Entonces, todavía no toma posesión. Y lo que viene para países como Cuba y Venezuela, ¿no? Eso y lo que viene. Poniendo ahí, porque son países que ya con Obama y con Trump la habían pasado bastante mal. Joe Biden lo que hizo fue sostener esa política que por más que lo hubiese recrudecido Donald Trump, no le importó. Sabemos que la política exterior bipartidista es muy similar, ¿no? Están todos republicanos, demócratas. Que también yo siempre voy a estar muy agradecida con Trump, que sea mucho más explícito, ¿no? En sus intereses, sí, no, porque los demócratas suelen ser un poco por debajo de la mesa, ¿no? Y entonces hablan de democracia, de libertad, y los republicanos llega Trump y te dice quiero tu petróleo, ¿no? Entonces,
pues ya sabes a qué atenerte por lo menos. A qué atenerte, y creo que por eso también pues va a topar un poco con pared con el hijo Claudia Sheinbaum, que no es como que también se vaya por las ramas, Así ¿no? es, así es. Que la hemos visto en acción en estos meses diciendo hasta aquí. Entonces, pues vamos a ver bastantito de esto durante los próximos meses, y en 2025 con las elecciones en Canadá, pues también veremos, ¿no? Si se materializan cambios, porque ya viene en ese momento una revisión, que no es una renegociación, se vendrá la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, y ahí en esa correlación de fuerzas con la derecha, no sé qué tan a la derecha canadiense, seguramente en el gobierno, con un Donald Trump, pues vamos a ver también ahí si México en este tiempo al menos, pues también establece prioridades comerciales hacia el sur, hacia China, claro, o hacia otros lados. Sí, son años difíciles en términos por lo menos diplomáticos. Se vienen tiempos difíciles para el gobierno de Claudia Sheinbaum. No va a ser fácil negociar con Donald Trump permanentemente. Va a ser una relación, yo creo que áspera por lo menos. Y creo que con Canadá, pues vamos a seguir viendo los abusos de un país que en México ha generado un gran saqueo en las zonas donde hay minas que han sido saqueadas por Canadá, sin mayores beneficios para los mexicanos. Entonces, se vienen tiempos, yo creo que difíciles, pero yo sí tengo confianza en que Claudia Sheinbaum, si sigue la línea que ha venido marcando hasta ahora, le va a ir bien a México. Pues yo solo, no es por dar malas ideas, pero espero que se vaya un periodo de revisión de concesiones de las mineras. Estaría padrísimo, estaría muy bien. Y también que las y los mexicanos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pues entiendan el rol histórico que van a tener ante esta afrenta directa a México, porque también esa es una gran arma secreta, ¿no? De México, 41 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos y otros tantos millones en Canadá. Así que bueno, va a ser fundamental el rol de la organización de las y los mexicanos en el exterior. Sin duda. Así que pues con eso cerramos el día de hoy, querido Muy Oscar. bien. Y le mandamos un saludo nuevamente, un abrazo enorme a nuestra querida compañera Azul Alzaga, y un gran abrazo cumpleañero, también fue su cumpleaños en estos días. Y a ustedes les agradecemos que se conecten todas las semanas aquí en un programa más de En Re. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en De Raíz-Media, en nuestro canal de Raíz Informa, también estamos ahí elevando, también llevando nueva información de coyuntura, y también en Canal Red Latinoamérica. En todas las redes también estamos como De Raíz, ahí nos pueden encontrar, en X, en Instagram, y ya llegaremos también a Blue Sky. Así que soy Alina Duarte, gracias Oscar. Al contrario. Por acompañarnos en esta edición. Gracias a todo el equipo de Raíz, y nos vemos en una próxima edición.